Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Siempre los pendejos nos va la memoria. Sí, definitivamente cuando nosotros llegamos aquí, lo primero era la condición de pueblo fantasma, de abandono, de que faltaba la gente. Efectivamente eso era tétrico, caminar por los pasillos cuando realmente no había nadie en la institución, sobre todo bueno, que vivía en ella y que sabía que eso no era el ritmo normal de la institución. Aquí en Campiña o en Caracas, para decirlo más, con más amplio, con lo que es la región o la zona, la localidad de Caracas, digamos, el nivel de daños que uno pudiera percibir físicamente en las instalaciones, específicamente de la infraestructura nuestra de hardware, pues no, lo que teníamos era el abandono fundamentalmente. Pero sí en algunas partes de la institución sí tuvimos daños físicos en plantas, en refinerías, en los centros de control de operaciones, daños de distintos tipos, de sacar porciones de equipo, ese tipo de cosas. Y adicional a eso teníamos el otro tema importante también, que no era físico, no era un daño físico, pero en cierta medida pudiéramos hablar de un daño lógico, en el sentido de bloqueo de algunas aplicaciones, no podías acceder a las aplicaciones. Ese tipo de situaciones sí lo tuvimos con bastante frecuencia en la institución, conexiones indebidas a través de modem que se consiguieron en algunos sitios de donde se estaba interviniendo, distintos elementos que por supuesto estaban destinados a dañar, era básicamente eso. Y tanto habían impedimento de acceso, como también habían accesos indebidos, porque era gente que desde fuera estaba conectándose a lo que era nuestra infraestructura. Básicamente la sensación de pueblo fantasma era terrible en esta campiña, por ejemplo, aquello era tremendo, ¿no? Ahora, otra cosa que se planteó y se ha dicho mucho a lo largo de estos años es que PDVSA en ese momento estaba en manos de una empresa extranjera. ¿Cuál es la realidad de eso en términos, digamos, de lo informático? Fíjate, Intesa es una empresa que surgió producto de una decisión de PDVSA, donde incluso hicieron un concurso internacional donde seleccionan, varias empresas se presentan y seleccionan a esta empresa SAIC como la empresa con la cual PDVSA se asocia para dar el servicio de informática. Esta empresa como tal nos fue vendida a los trabajadores de PDVSA, porque yo formaba parte del personal de PDVSA para ese entonces, y se nos vende como una posibilidad que permitiría que nosotros, los trabajadores de PDVSA, pues podíamos seguir trabajando en nuestra área de informática, y además podíamos darle servicio no solamente a la industria petrolera, sino que adicionalmente podríamos incluso dar servicio para otras empresas del Estado y adicionalmente hasta para el sector privado. Era una posibilidad de que todos los trabajadores que pertenecíamos al campo informático tuviéramos una salida de trabajo a partir del momento en el que se estaban unificando las filiales, porque recordemos que existían Corpoven, Maraven y Lagoven, y que ahí se había hecho una unificación y se decía, mira, ¿qué va a pasar? Que como hay 3 gerencias de informática, una en cada una de las filiales, al unificar eso, si no se genera una empresa distinta que abarque, que tenga un mayor alcance para dar servicio, bueno, lo que va a pasar probablemente es que van a tener que despedir o salir de una cantidad de gente, porque siendo de 3 departamentos van a pasar a un solo departamento de informática para toda PDVSA, evidentemente pues entonces había una reducción de personal. Y un poco para tranquilizar al personal, era un punto de venta. Pues, o sea, ahora vas a tener una empresa que te va a permitir seguir dándole servicio a PDVSA, pero que además te va a permitir dar servicio para otros propósitos del Estado y hasta para el sector privado. Ese fue un poco el punto de venta de esa empresa. Okay. Yo estoy casi segura que allí no había ni idea para los trabajadores de PDVSA que éramos del área informática. Yo creo que muy poca gente se preocupó por saber quién era esa otra empresa.
Posteriormente es que realmente nos enteramos que SAIC, bueno, era un brazo prácticamente del Estado estadounidense, y que sus miembros, sus autoridades, muchos de ellos habían sido miembros de la CIA y daban servicio en este tipo de áreas dentro de los Estados Unidos. Entonces, Intesa se crea en aquel momento, es a la empresa que se le da la buena pro. Otro de los elementos que colocan allí como punto de venta para los trabajadores es que esa era una empresa que tenía el concepto de empleado propietario. Entonces, los trabajadores íbamos a poder tener acciones de esa empresa, y eso también era otro elemento importante para los trabajadores informáticos. Total es que, bueno, se crea Intesa, pero Intesa es una empresa que estaba fundamentalmente conformada por trabajadores de PDVSA. Éramos todos trabajadores de PDVSA, con una pertenencia por PDVSA, al punto de que allí, cuando se arranca toda esa actividad, desde el año, me acuerdo ahorita exactamente, creo que del año 96, algo así, arrancamos en esa actividad, y poco tiempo después se inicia un movimiento donde los trabajadores de Intesa, ya siendo Intesa, empezamos con un movimiento tratando de regresar a PDVSA. Se crea un movimiento que era Intesa 100% PDVSA. En aquel entonces, bueno, se hicieron incluso reuniones y todo eso en función de regresar a PDVSA. Con esto quiero decir que los trabajadores de Intesa eran básicamente, pertenecían, se sentían pertenecientes a PDVSA. Y tal cual como se sentían pertenecientes a PDVSA, bueno, actuaron igualmente que el personal de PDVSA. Que el personal de PDVSA estaba metido en el paro petrolero, estaba en función del paro petrolero. Y adicionalmente, por supuesto, las autoridades de Intesa son autoridades que en sus puestos, vamos a decir, fundamentales, como podían ser finanzas, como podía ser todos esos puestos eran de SAIC, obviamente. Y la presidencia también era de SAIC. Entonces, esa composición, vamos a decir, de autoridades americanas, autoridades de SAIC, y con una gran cantidad de trabajadores, yo diría un 99% de trabajadores pertenecientes a PDVSA, que veníamos de PDVSA, algunos pocos quizás entraron propiamente en Intesa, pero muy pocos realmente. Esa asociación generó lo que fue lo que se llamó como el plan de contingencia del paro petrolero, que no era otro que el plan del paro, porque allí la asociación de relaciones para poder tomar cualquier decisión había que pasar por una línea de dirección que no estaba porque se fue a paro, estaba, vamos a decir, orquestada entre Intesa y PDVSA, al punto tal de que el doctor Ali, cuando llamaba para hacer una solicitud, siendo el doctor Ali, siendo presidente de PDVSA, Intesa le pedía que debía venir por el canal del señor que se supone que estaba en la posición para hacer la solicitud. Entonces no se hacía lo que pedía porque no venía por ese fulano que debía hacer la solicitud. O sea, era completamente orquestado. Ahora, ya para concluir, me gustaría conocer su opinión sobre cómo fue que se gestó esa doctrina interna de la meritocracia en PDVSA, y que terminó siendo una doctrina bastante arrogante, ¿no? Porque creo que una de las convicciones que tenían estas personas que estaban a la cabeza del paro era que no tenía pele, ¿no? Sin lugar a dudas iba a generar la paralización total de la industria y no iba a haber manera de sobreponerse a eso, ¿no? ¿Cómo fue que se gestó esa doctrina interna en PDVSA? Bueno, yo creo que eso fue formación. Yo creo que es una formación que uno recibió a lo largo de todos esos años. Pues nosotros recibíamos capacitación, todo el personal de PDVSA por carrera, pues. Sencillamente nosotros teníamos 2, 3 cursos al año mínimo,
para formación en las distintas áreas de trabajo. Y adicionalmente, pues aquí se trabajaba realmente con ese esquema de evaluación permanente, de evaluación donde se hacía lo que llamábamos el ranqueo, donde el personal se ubicaba, bueno, en 1, 2, 3, 4, y el 4 debía, 2 4 seguidos no era posible, tú tenías un 4 y al segundo 4 salías de la institución y tenías esa competencia permanente, y adicionalmente tenías valoración también de los costos en los que tú estabas incurriendo. O sea, todos esos elementos estaban allí, o sea, la estructura estaba hecha con un plan para que tú tuvieras tu crecimiento en la empresa desde que llegabas. Incluso se hacían planes como reserva estratégica para que la gente viniera desde las universidades, ¿verdad? Y a partir de las universidades arrancaba su carrera en la industria. Era básicamente un sistema tal cual, pues venía de las transnacionales de las cuales se originaban. Recordemos que PDVSA surge de todas las transnacionales que existieron previamente, de Shell, de Krill, o sea, todas estas empresas fueron las que dieron origen a las Maraven, al Lagoven, a Corpoven, todas estas empresas transnacionales con sus propias doctrinas fueron las que formaron a la industria petrolera. Y realmente pues el nivel de selección también era un elemento que influía para eso. Entonces, un poco, creo que por la misma deformación quizás de origen, había como una valoración de que PDVSA estaba como por encima de la sociedad, pues. Probablemente eso tuvo que ver con esa creencia de que eran indispensables, pues de que iban a ser indispensables para el mantenimiento de la industria. ¿Por qué? Porque habían sido formados para eso, porque habían sido formados no solamente aquí en las universidades, sino también en el exterior, en las universidades, y porque además la misma industria había capacitado al personal para eso. Y por supuesto era una fuerza muy importante para el mantenimiento y el sostenimiento de la industria. Y por eso probablemente hubo esa sensación de que si no somos nosotros, entonces bueno, aquí nadie va a poder llevar adelante esta institución. Evidentemente yo creo que los años y la experiencia y lo que es la situación de la industria, pues nos ha dicho que por supuesto que ese conocimiento era importante para la industria, y que es muy lamentable, ¿verdad?, que haya pasado esto, porque además es una inversión que hizo nuestra industria y todo el pueblo venezolano, porque al final del día la industria petrolera es de todo el pueblo, que invirtió en que todo el mundo, todo este personal se formara, y que todo este personal tuviera después las competencias que tenía. Bueno, eso es parte de lo que es la riqueza de los venezolanos que se fue en ese momento del paro petrolero. Eso fue una pérdida que no ha sido cuantificada. Siempre hablamos de que se pasó de los 3 millones a los 14.000 barriles aquellos que vemos siempre, recordemos, pero nadie ha hablado de adicionalmente todo eso que significó inversión de la industria petrolera, que también se perdió con ese momento del paro petrolero. Entonces, final, bueno, sí, yo creo que... Sí, dígame. Sí, adelante. Sí, lo que digo es que el hecho, pues, de que haya existido este comportamiento de creerse que era indispensable, yo creo que también estuvo matizado, o no vamos a decir matizado, sino estuvo exacerbado por el hecho también de que hay una composición de clases de alguna manera en lo que éramos los trabajadores de la industria. Y allí el momento político donde surge el presidente Chávez y todo lo que significó el movimiento del presidente Chávez, tuvo un rechazo por parte del personal de la industria, y se montaron en algo que nunca en la industria se había hecho, que fue montarse en una aventura política, en querer sacar al presidente. Entonces eso, aunado a esa otra condición de creer que el conocimiento era el único
era el de ellos, llevó a cometer ese grave error por parte de esos trabajadores de irse primero a causar esa tragedia para el pueblo venezolano que significó esa dilapidación de recursos, y por el otro lado, pues a tratar de impulsar una salida violenta en la sociedad, que bueno, que así tiene las consecuencias funestas que ha tenido a lo largo de estos años. Claro. No, un detallito final, que ¿en qué momento sintieron los que estaban rescatando la industria que le habían ganado a los huelguistas? Yo creo que en el caso nuestro, en el caso de informática, pues el personal que estábamos en las funciones de automatización informática y telecomunicaciones, yo creo que el punto de inflexión fue por allí el 16 de enero, que fue cuando se tomaron los centros de cómputo principales, ya después de haber peleado mucho y de haber tratado de lograr alguna negociación con la gente de Intesa y SAIC. A partir del 16 de enero, digamos que se sintió que ya nosotros ya era irreversible, pues que ya teníamos la capacidad del rescate de lo que era nuestra industria. Si lo vemos a nivel no solamente de IT, sino lo vemos como PDVSA en su conjunto, yo creo que un momento muy importante fue el momento del Pilín León. El momento del Pilín León fue también, vamos a decir, simbólico, muy, muy, muy importante para lo que fue el sentir que había posibilidad de recuperarse. Creo que eso fue la sensación, hablando de las sensaciones, de cómo nos sentimos en aquel momento. Quizás otro momento importante fue cuando se hizo el cierre financiero del año 2002, que fue otro punto importante, que fue por allá, creo que si mal no recuerdo, como por el mes de mayo. Pero digamos, todos esos eventos, si los vemos retrospectivamente, que fueron momentos que sentimos que podíamos, que estábamos en control de toda la situación, creo que, bueno, y al momento, por supuesto, cuando se levanta la fuerza mayor. Cuando se levanta la fuerza mayor, eso fue en el mes de marzo. Eso fue otro momento muy importante para nosotros. Sin embargo, creo que retrospectivamente, pues, había muchísimas cosas que estaban ocurriendo y que quizás no las percibimos en su totalidad o en su justa dimensión, para darnos cuenta que aparte de los éxitos que se estaban logrando, habían otras cosas, muchas otras cosas que estaban por superar. Y bueno, seguimos en la lucha. Siempre los pendejos nos va la memoria. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.